Muy bien. Ahora le voy a pedir que me acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 36 en adelante. Y veremos aquí a otra figura en la cual queremos enfocarnos por un momento. Capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer se le describe como una mujer pecadora. Es muy probable que era una prostituta y como tal, pues tenía esa reputación, ese estigma que llevaba. Y pues nosotros, sabiendo hoy en día las consecuencias, el dolor que trae tal práctica, una práctica que acarrea mucho dolor y estigmatiza a las personas. Se dice que la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad. No sé cuán cierto es esto, pero sí podemos ver a una mujer con lágrimas, arrepentida ante los pies de Jesús, y besándole sus pies, secando sus pies con su cabello y ungiendo sus pies con un perfume que ella trajo. Al verla, los que estaban ahí, todos ellos, parece que la conocían. Así que cuando ella empezó a tocar los pies de Jesús, el que lo invitó, el fariseo, dijo: si este hombre
fuese profeta sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, como queriendo decir que era una mujer impura y que no debería jamás un hombre de Dios dejarse tocar por tal persona. Pero qué lindo es el Señor. Otra vez vemos cómo Él no es afectado, no es estremecido por la condición de ella a tal grado que la va a despreciar o menospreciar. Al contrario, Él la elogia y la alaba por su atrevimiento de fe. Y también, obvio, que sirve como un ejemplo para todos los demás que estaban ahí, que la criticaban a ella y que debido a que Jesús la había aceptado, pues a que hiciera este labor de honrarlo a Él, lo vieron con ojos críticos. Esta mujer, no sabemos nosotros cuánto de sufrimiento cargaba, pero este día que ella vino a los pies de Cristo, su vida desde ahí en adelante cambia, porque Jesús le extiende el perdón divino. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué noticias esas más grandes? Porque el perdón de pecados tiene un efecto libertador en el alma del ser humano. De ahí en adelante, Jesús declara que esta mujer tiene la salvación y también tiene paz. Y obvio que estos son virtudes que emanan de una persona que conoce a Dios. Qué lindo entonces cuando el Señor viene a la vida de esta mujer, pero notemos que ella también no se quedó encerrada, no se quedó detrás de las acusaciones de cómo la verían, qué dirían de ella. Ella se atrevió, vino a los pies de Jesús y porque tomó esa acción encontró a su Salvador, encontró a su libertador. La otra persona que le quiero hacer mención se encuentra en el libro de Lucas y es Lucas capítulo 19. Ahí veremos a otro personaje muy familiar para nosotros que conocemos la palabra de Dios, pero veamos qué nos dice el versículo 1 hasta el versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Zaqueo pues es descrito aquí como un publicano. Un publicano era un individuo que su profesión se trataba de ser arrendador de impuestos. El efecto de la visita de Jesús
a la casa de Zaqueo produjo un rotundo cambio en él y fue tal que el hombre, este publicano, decidió tomar una decisión que fue, le dijo a Jesús, voy a darle hoy la mitad de mi fortuna a los pobres. Y no solo eso, dijo lo siguiente, que estaba dispuesto a hacer restitución cuadrúpede a cualquiera que él hubiese defraudado. Esta decisión de acción de parte de este hombre Zaqueo evidencia que la visitación de Cristo a su casa tuvo un efecto transformador en su vida. Obvio que esto nos señala que en él hubo un arrepentimiento de su pecado. Zaqueo era una persona que también podemos decir con toda convicción de certeza que era una persona que vivía estigmatizado. Desde la perspectiva de la gente, Zaqueo tenía 3 defectos. Uno, su estatura. Otro de sus defectos es que era rico. Y su tercer defecto es que era publicano. Entonces, las cosas delante de la gente, desde la perspectiva de la gente, Zaqueo era un corrupto, era un hombre que se le veía como traicionero a la patria judía porque colectaba impuestos para el gobierno romano y para este entonces los publicanos eran reconocidos como personas corruptas. Entonces, viendo Zaqueo que Jesús le dice que quiere ir a su casa, la Biblia dice que Zaqueo se puso muy alegre, aceptó la invitación gozosamente y al recibir a Cristo, él recibió, según la Biblia dice, la salvación, porque también, aunque de baja estatura, aunque rico, aunque publicano, la Biblia dice que era hijo de Abraham. Es decir, tenía derecho a escuchar y ser visitado por Jesús. Pero también le quiero decir que todos los seres humanos tenemos derecho de ser visitados por el Señor y debido a la misericordia de Dios, que ha decretado que todos necesitamos la salvación. Zaqueo es único porque él, de aquí en adelante, pues imagínense cómo será visto. Será visto como un hombre que tuvo un antecedente de mala reputación. Pero una vez que él cumple lo que le dice a Jesucristo, creo que él establece una confianza con aquellos que le han conocido como una persona que en verdad recibió a Cristo en su vida. ¿Por qué hemos dado este listado? Bueno, si Cristo todavía no ha venido a nosotros, entonces tenemos que vernos en todos estos individuos porque de cada uno de ellos hay algo similar en nosotros que necesita cambiar. Dios no nos lleva al cielo sin una transformación y todos tenemos algo que debe de cambiar y todos tenemos a la misma vez lo mismo que tiene que ser removido para poder heredar el reino de Dios. Y lo que tiene que mover es el régimen del pecado sobre nuestras vidas, es el extendernos perdón que Dios lo hace gratuitamente cuando reconocemos nuestro pecado, cuando no refutamos con él, cuando no alegamos con el decreto que Él hace sobre nuestras vidas, de que necesitamos venir a Él. Al ver el listado de aquellos quienes Jesús muestra y que mostró, accesibilidad,
Podemos ver claramente que su interés estaba en los necesitados, pero estos no eran los únicos necesitados, es decir, los que mencionamos anteriormente. Pues la Escritura dice que vino para salvar a los perdidos. Y en este grupo estamos incluidos toda la humanidad, ateos, intelectuales, endemoniados y religiosos. En fin, todos los que no han venido a Cristo están todavía bajo el dominio y engaño del pecado. Y no hay pecador que Cristo no pueda transformar, así como no hay enfermedad que Él no pueda sanar, espiritual así como física. Las personas que creían que estaban bien cuando Jesús vino, decían que ellos no estaban ciegos. Eran estas más bien las personas más necesitadas de Jesucristo. Pero la condición de ellos, incrédula, impedía que pudieran experimentar el poder milagroso de Cristo en sus vidas. Lo mismo ocurre hoy. Es tan difícil para una persona religiosa venir a Cristo porque confunde la religión o su religión con la fe. Y la verdad es que la fe y la religión no son la misma cosa, porque la fe viene por conocimiento de Dios, viene por un encuentro real con Jesucristo, así como estas personas que mencionamos lo tuvieron. Eso es lo que transforma al ser humano. Habiendo estudiado entonces los cambios extraordinarios traídos por Jesús en estas personas, nuestro error más grande sería el de pensar que no somos parte del mismo grupo. Mire lo que nos dice Lucas 7, versículo 30, porque si es algo que podemos, si es algo que nos puede ocurrir, es de no entender que hay una salvación esperando para nosotros, que tenemos que abrazarla y experimentarla, y es para todos, para todos. En Lucas 7, versículo 30, hay una declaración muy poderosa. Dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué leo esto? Porque si usted que me oye no se cuida, usted puede cometer el mismo pecado que hicieron los fariseos y los intérpretes de la ley en el tiempo de Jesucristo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ellos refutaron, rechazaron el veredicto divino sobre sus vidas de parte de Dios, por medio de la palabra que Dios les trajo a través de Juan el Bautista. Cuando Dios señala nuestro pecado, no podemos refutar su señalamiento, porque si lo haces, te estás cancelando a ti la oportunidad de ser perdonado de tus pecados y de tener vida eterna. Hoy aprendimos entonces que Jesús tocó y se dejó tocar por personas que otros nunca aceptarían. Pero esta es la diferencia entre Jesús y otros. Jesús es el maestro más accesible de la historia. Cualquiera puede venir a Él. Es el Señor también de la misericordia, Padre eterno, nuestro libertador. Y si hay algo que espero que usted notó es cómo el Señor tocó a los que para muchos eran intocables. ¿En qué manera? Porque eran personas despreciadas, eran personas que se les había ya considerado como personas que no podían ser alcanzadas por Dios. Pero esa es una mentira. Yo le invito a usted que no conoce la salvación de Cristo, de arrepentirse de su pecado hoy y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Espero que esto
le haya ayudado a usted a entender que para Jesús no hay una sola persona que no pueda venir a Él y que no pueda experimentar transformación que trae Dios a nuestras vidas cuando recibimos a Jesús. Que la paz y la gracia del Señor esté sobre usted.